La paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga hoy en esta hermosa tarde. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, usted y su apreciable familia. Agradecemos a Dios por la bendición que Él nos concede de estar nuevamente aquí en estos temas tan hermosos, tan importantes para nosotros y para nuestra familia. Agradecemos a Dios porque hoy está con nosotros. Todos aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales reciban un saludo del Presbiterio Colima, Michoacán. Hoy en esta tarde, pues bueno, estaremos tratando este resumen del mes de septiembre, en el cual, pues bueno, para poder entrar a esto que es lo verdaderamente importante, le invito para que pongamos en las manos de Dios este momento donde estaremos tratando la palabra de Dios, que tiene mucho para nuestras vidas. Oremos en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de poder estar delante de ti hoy en este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy en este día podemos disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Por eso te adoramos, por eso bendecimos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas a través de estos temas tan hermosos, Señor, para nosotros, para nuestra familia. Te pedimos, Padre, que tú obres con poder, Señor, en la vida de todos aquellos que hoy en esta tarde, Señor, estaremos, Señor, viendo lo que tú nos dices a través de tu palabra, de este resumen, de estos temas, Señor, que ya tratamos en este mes de septiembre. Obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por estar con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los que estamos hoy aquí delante de ti. Y de todos aquellos, Señor, que después podrán tener también la bendición de poder ver, Señor, este resumen del mes de septiembre. Gracias te damos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Bien, amados hermanos, pues estaremos tratando hoy en esta tarde este resumen de estos tres temas que se trataron ya en este mes de septiembre. El primero de ellos es el Señor venció la espectacularidad del mundo. El segundo de ellos es renovación de la esperanza. Y el tercero, no a la división paralizante. En estos tres temas podemos ver algo muy importante, amados hermanos. Podemos ver precisamente que en estos tres temas se trata acerca de tres elementos muy importantes que necesitamos como iglesia hoy en día y en estos tiempos tan peligrosos que nosotros estamos viviendo. En estos tres temas, y que precisamente yo le he puesto por nombre a este resumen, humildad, esperanza y unidad, nuestra necesidad en estos últimos tiempos, basado en la tercera carta de Juan, capítulo 2, tercera de Juan, versículo 2 al 4. Donde, pues bueno, el apóstol Juan nos está diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y bueno, entramos al resumen de este primer tema. El Señor venció la espectacularidad del mundo, que está basado también, pues bueno, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 1 al 6, que rápidamente le doy lectura y dice el Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La verdad bíblica de este tema familiar, que bueno, el tema general es modelos bíblicos familiares, nos dice, la palabra de Dios nos enseña a vencer el actuar espectacularmente. La verdad bíblica aplicada nos dice, la palabra de Dios nos enseña que no obstante poseer muchas cualidades, debemos siempre proceder con humildad, dando a Dios la gloria. En este tema, amados hermanos, se destaca la importancia de la humildad. Vemos la importancia de la humildad y la discreción en la vida y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien rechazó las tentaciones de realizar milagros espectaculares y buscar la aprobación de los hombres. Es lo que se nos habla, se nos dice en este tema. Se nos enfatiza la necesidad, hermanos, de seguir su ejemplo, de hacer lo que Él hizo cuando Él estaba aquí en esta tierra, priorizando el servicio humilde y el contentamiento sobre la búsqueda del éxito y la popularidad que en los tiempos que estamos viviendo, pues bueno, abunda todo esto, abundan las personas que buscan la popularidad. ¿Qué enseñanzas sobre la humildad podemos extraer nosotros de la vida del Señor Jesucristo en este tema? Bueno, las enseñanzas de humildad que nosotros podemos extraer de la vida del Señor Jesucristo, amados hermanos, incluyen, primero, el Señor Jesucristo se negó a realizar milagros espectaculares para no caer en la tentación de buscar la espectacularidad y el reconocimiento humano, lo que demuestra en nuestro Señor Jesucristo su humildad y su discreción en el servicio. 2. A pesar de ser el Hijo de Dios, fíjese que Él no buscó el protagonismo ni la popularidad y no aceptó las alabanzas, lo que resulta en el Señor su humildad, esa humildad que Él mostró mientras que Él estuvo aquí en esta tierra, para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. 3. Se nos enseña también a aprender de su humildad, que aprendamos de Él, a ser contentos, a estar contentos en situaciones difíciles, lo que nos ayuda a vencer la tentación de un mundo deslumbrante, hermanos, hoy en día, que vemos como muchas personas de alguna manera tratan de ganar adeptos a través de hacer cosas espectaculares, deslumbrantes, mas sin embargo a través de este tema familiar se nos invita a que nosotros actuemos, hermanos, con humildad, como actuó nuestro Señor Jesucristo, como Él nos dio a nosotros el ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar el ejemplo del Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana? Como creyentes, bueno, pues nosotros podemos aplicar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana como creyentes al aprender de su humildad, al aprender de su discreción, evitando la búsqueda, hermanos, de la espectacularidad y el protagonismo. Nosotros no debemos de buscar esas cosas. Aprendamos de Cristo su humildad.
Aprendamos del Señor Jesucristo esa discreción que Él tenía, su contentamiento en situaciones difíciles, complicadas. Y si nosotros lo hacemos, hermanos, vamos a vencer la tentación de este mundo deslumbrante, este mundo que tantas ofertas acerca de esto nos hace. Y no nos dejemos llevar nosotros por el deseo de reconocimiento o de éxito. Ese deseo, ese anhelo, esa hambre que hoy en día tenemos de que se nos reconozca lo que nosotros hacemos. Desde luego que no. Nosotros debemos de seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que Él no acaparó alabanzas y Él se mantuvo humilde en su servicio aquí en esta tierra. Además, a través de este tema, amados hermanos, se nos anima a vivir con sencillez y a no hacer las cosas para ser recordados, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en la sociedad, sino a actuar con un corazón sincero y humilde en todas nuestras formas de hacer y de actuar. Déjeme recordarle una cosa. Nosotros debemos de tener cuidado con nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué damos? ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Quiero decirle que esto lo conoce Dios. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando nosotros hacemos lo que hacemos por motivaciones que no son correctas, nosotros no estamos pareciéndonos a nuestro Salvador, que Él nos dice en su palabra que precisamente nosotros debemos de aprender de Él. Como conclusión a este tema, amados hermanos, agradezcamos al Señor Jesucristo por su victoria sobre el mundo, se nos dice, y pidamos su ayuda para vivir de manera similar a como vivió nuestro Salvador. Y esto precisamente, viendo esto que es algo que nosotros necesitamos como iglesia, como personas, la humildad, pues también necesitamos en los tiempos de peligro que estamos, necesitamos esperanza, necesitamos renovar nuestra esperanza. Y allí es donde pasamos a nuestro tema, renovación de la esperanza, que tiene su base en Judas 1, versículo 3, donde la palabra de Dios nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La sociedad, amados hermanos, y la iglesia y la familia cristiana, se nos dice en la introducción, necesitan una renovación de esperanza ante el pecado, el cinismo y el desaliento que nos rodea como hijos de Dios. Se nos dice en la introducción, la fe de muchos cristianos ha sido carcomida por la carencia de esperanza. Se nos aconseja, recuperémosla. Este hermoso tema que lleva por nombre Renovación de la Esperanza, en este resumen, fíjese, como resumen, en este hermoso tema se nos aborda la importancia de revitalizar la esperanza en la sociedad, en la iglesia y en la familia cristiana ante el pecado y el desaliento. Se subraya, amados hermanos, que esta esperanza debe de renovarse en Dios, quien brinda el perdón y la regeneración a través del Espíritu Santo. El Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está dispuesto a regenerarnos y Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Los beneficios, amados hermanos, de esta esperanza incluyen la renovación de metas y propósitos, con Abraham como ejemplo de fe en Dios, a pesar de las adversidades que vivió este patriarca.
¿Cuáles son los beneficios de renovar la esperanza en Dios según este tema? Bueno, los beneficios de renovar la esperanza en Dios según nuestro tema son: 1. La esperanza renueva metas y propósitos con temor de Dios, lo que implica positivamente en la familia cristiana y en las generaciones futuras. 2. La esperanza permite creer en el Señor, nos permite creer en el Señor, incluso, hermanos, en circunstancias adversas, difíciles, complicadas, como lo hizo Abraham, lo que da gloria a Dios. 3. La esperanza en la gracia del Señor permite esperar en la manifestación plena de Jesucristo, incluso en medio de las tribulaciones. No seremos como aquellos que se van a cansar, a desesperar, porque el Señor no viene, porque el Señor no les ayuda, porque las cosas van de mal en peor. No, cuando renovamos nuestra esperanza en Dios, es ahí cuando nosotros podemos estar vigorosos y verdes, aún en la vejez, en cualquier etapa de la vida. ¿Por qué? Porque así como el salmista, también nosotros estamos siendo ungidos con aceite fresco cada día, y nuestra esperanza se renueva, se está renovando cada día. ¿Qué ejemplo se utiliza para ilustrar la fe en Dios a pesar de las circunstancias adversas? Se nos pone el ejemplo de Abraham. Ahí está el ejemplo utilizado para ilustrar la fe en Dios a pesar de las circunstancias adversas, es el de Abraham. El apóstol Pablo toma a Abraham como ejemplo, quien creyó teniendo esperanza en el Señor contra la esperanza humana, ya que las circunstancias, hermanos, de sus vidas, de su vida, parecían oponerse a la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, la palabra de Dios nos dice ahí en Romanos 4, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, necesitamos perseverar en la esperanza otorgada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de buscar soluciones inmediatas. Renovemos nuestra esperanza en el Señor, renovemos nuestra esperanza en Dios, y el Señor estará con nosotros. Esperaremos al Señor, así como lo hizo Abraham, para poder recibir también aquello que se le había prometido. Entonces, de ahí pasamos al resumen de nuestro tercer tema de este mes de septiembre: no a la división paralizante. Que este tema, pues bueno, nos habla acerca de la unidad que tanto necesita la Iglesia para poder seguir adelante en esta gran comisión. Este tema está basado allí en Efesios capítulo 4, versículo 16, que dice así: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Leo para usted la verdad bíblica que dice: la palabra de Dios nos enseña que es indispensable la unidad de los creyentes. La verdad bíblica aplicada nos dice: la palabra de Dios nos enseña que el vivir en unidad es vivir en Cristo, porque Cristo no está dividido. Y la introducción nos dice: es oportuno considerar que la vida victoriosa no será posible si permitimos entre nosotros divisiones paralizantes. Es indispensable, amados hermanos, la unidad, se nos dice, la unidad del ser, de la familia y la iglesia. Es indispensable. Y como resumen en este tema, el tema destaca la importancia de la unidad en la vida cristiana, tanto a nivel personal
como también a nivel de la familia y a nivel de la iglesia. Subrayando, amados hermanos, que esta unidad es crucial para vivir victoriosamente en el Señor Jesucristo. Se enfatiza el amor como un elemento, hermanos, indispensable, clave, para poder lograr la unidad, y se nos advierte que las divisiones pueden resultar, hermanos, en derrotas espirituales para la iglesia, para nuestra familia, incluso para nosotros mismos. Y a través del Espíritu Santo de Dios, nosotros los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, podemos superar conflictos y avanzar hacia la victoria, concluyendo, hermanos, que el Señor Jesucristo es el camino hacia la perfecta unidad. Él es el camino, no hay otro camino. El camino para la perfecta unidad es Cristo Jesús, es el Señor Jesucristo. Entonces aquí, en este resumen, nos preguntamos, ¿cuáles son los elementos fundamentales para la unidad en la vida cristiana? ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Bueno, como número uno vemos, es el amor, que es indispensable. Es indispensable. Queremos, anhelamos lograr la unidad en la vida cristiana, necesitamos el amor. Ese amor de Dios. Ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Lo necesitamos porque ese amor es indispensable para la unidad. Segundo, la integración física y espiritual de nosotros, los creyentes, sustentada en el amor de Dios. Esa integración física y espiritual. Número 3, la unidad del cuerpo de Cristo como iglesia, donde la iglesia, amados hermanos, opera como un solo cuerpo con diferentes miembros. Además, se menciona en este tema que es necesario, amados hermanos, acatar el llamado de la unidad para que la iglesia avance, para que la iglesia siga en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros los creyentes superar los conflictos según este tema? Bueno, los creyentes, nosotros como creyentes, podemos superar los conflictos al acatar el llamado a la unidad. Se nos hace un llamado a la unidad en este tema, tan hermoso, tan importante, ya que es preciso para que la iglesia avance. Necesitamos unidad, porque la palabra de Dios nos dice, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, además de esto, se menciona que no es posible que haya divisiones y conflictos entre quienes sirven a una misma causa. Esto es a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo. También se enfatiza, hermanos, que la unidad nos ayudará a alcanzar el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es por eso, amados hermanos, que en estos 3 temas podemos ver, ya en conclusión, podemos ver a través de estos 3 temas, 3 elementos esenciales para poder ser victoriosos a nivel de la iglesia, a nivel de la familia y a nivel personal. 3 elementos: la humildad, la esperanza y la unidad, que son indispensables. El papel del amor en el mantenimiento de la unidad entre creyentes es necesario, amados hermanos, es necesario. Es un elemento indispensable que fomenta la integración y la armonía dentro de la iglesia. Se nos anima a nosotros los creyentes, amados hermanos, se nos anima a seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo, encarnando el amor en nuestras vidas para poder superar todos los desafíos que se nos presenten y promover la unidad entre nosotros, entre el pueblo de Dios,
entre nuestras familias. Hay familias que no están unidas. Hay familias que están divididas. Y allí es cuando necesitamos el amor de Cristo, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. Entonces, al priorizar la humildad, amados hermanos, la esperanza y la unidad en nuestras vidas, nosotros podemos prosperar como un solo cuerpo, con Cristo como cabeza. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, pero el Señor quiere un cuerpo unido. El Señor no tiene un cuerpo dividido, no quiere un cuerpo dividido. Él es la cabeza. Entonces, amados hermanos, el énfasis se nos dice está en que el Señor nos ha dado su Espíritu y por el Espíritu de Dios haremos proezas en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de pecado. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros, amados hermanos, saldremos victoriosos. Sigamos adelante, amados hermanos, con renovación, con ánimo. La victoria en Cristo, amados hermanos, está ganada. Seamos humildes, renovemos nuestra esperanza y caminemos en unidad. Caminemos en unidad. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Oremos, amados hermanos, en este momento y pidámosle al Señor que podamos nosotros añadir cada día de manera abundante a nuestras vidas estos tres elementos: humildad, esperanza y unidad. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tú siempre nos das tu palabra. Siempre nos das, Señor, el consejo, ese consejo divino, Señor, para que nosotros podamos ser verdaderamente victoriosos, verdaderamente libres. Y por eso hoy en esta hermosa tarde te agradecemos, Señor, porque no estamos solos para poder, Señor, estar esforzándonos, para estar cada día, Señor, añadiendo a nuestras vidas esa humildad, esa esperanza y esa unidad, Señor, que necesitamos como pueblo tuyo. Te damos gracias por tu palabra, esta palabra, Señor, que es de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, que no busquemos, Señor, ser populares, que no busquemos, Señor, ser exitosos y buscar el éxito a toda costa. No, Señor. Tenemos que actuar, Señor, como tú actuaste aquí en este mundo. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, para que nosotros, Señor, permanezcamos siempre, Señor, esperando en tus promesas. Sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas. Y por lo tanto, Señor, en este momento, Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que cada día, Señor, nosotros actuemos con amor en nuestras vidas, Señor, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, Señor, y con las demás personas. Tú dijiste, Señor, en tu palabra acerca de tus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tendréis amor los unos para con los otros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Sí, Padre, en tus manos nuestra vida, en tus manos la vida, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice a mis hermanos, bendice a todo aquel, Señor, que en este momento está viendo, Señor, y disfrutando tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por este momento que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, pues solamente agradecerles por la bendición que, nos conceden de poder compartir la palabra de Dios
Y les invito para que, pues bueno, demos por terminado dándole lectura al Salmo 23 y después también nos despedimos con la bendición apostólica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha y cerremos nuestros ojos. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios le bendiga. La paz de Dios.